¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Agenda Económica, edición AM. Son las 8 de la mañana puntuales. Partimos esta edición para este martes 3 de junio. Estamos listos para revisar juntos los temas importantes del día y noticias de última hora también que vamos a estar revisando. Lo que pasa en los mercados, por supuesto, los titulares del día, entre otros asuntos. Vamos de inmediato a revisar los indicadores. Así partimos Agenda Económica. Les damos una pincelada a los números más importantes del día, partiendo por lo que ocurre a nivel local, sobre todo con la Bolsa de Comercio de Santiago y con otros indicadores importantes para la jornada. El IPSA ayer tuvo un cierre bien plano, 0,02% de variación, casi nulo, en una jornada entonces en la que se van ratificando también las pérdidas que había tenido en días previos el indicador selectivo de acciones a nivel local. Hubo una recuperación de ciertos papeles como Hipermark, que subió más de 7% en la sesión de ayer. Banco Santander subió más de 2%. Por otro lado, pérdidas fuertes de CGE, que cae 11%, de ABC 5%, entre los papeles más destacados en las transacciones de este lunes. Por otro lado, el dólar, lo vemos ahí en pantalla, 939 pesos, el valor del tipo de cambio a nivel local. Y por último, la UF tiene hoy día un valor de 39.197 pesos, Tres datos para partir la jornada entonces a nivel local. Nos vamos a revisar ahora números internacionales y para ver qué es lo que está ocurriendo en las bolsas en el exterior. La semana partió con ciertas tensiones comerciales, reproches mutuos entre China y Estados Unidos respecto a eventuales vulneraciones en esta tregua comercial que se ha establecido, pero eso no generó mayores cambios en las bolsas a nivel internacional. Por el contrario, Standard & Poor's, indicador que seleccionamos desde Wall Street, subió 0,41%. También hubo rendimiento positivo en el Dow Jones y en el Nasdaq en la sesión de ayer. Por otra parte, a esta hora, sesión de hoy, martes 3 de junio, subidas leves en las bolsas europeas, es lo que se aprecia en el inicio del día de hoy, también en el indicador chino del CSI 300. El cobre está a la baja, $4.79, caída fuerte, 1,4% de pérdida. Y el petróleo tendiendo al alza, $62.85 el barril. Los números también para partir la jornada. El euro, por otro lado, está cotizándose en 1.139 pesos en el mercado local. Eso lo destacamos también en el inicio de Agenda Económica edición AM. Bien, 8:03, vamos a revisar los indicadores y las portadas también de los medios nacionales para echar un vistazo a algunos temas que marcan el día de hoy. Vamos a estar profundizando en ellos. Partamos con Pulso primero, el suplemento del diario La Tercera, que muestra entonces en su portada primero cómo el IMACEC ayer generaba una cierta tendencia más optimista en el análisis de parte del mercado. Crece 2,5% en abril, ese fue el dato que conocimos ayer, y ahora se prevé hasta un 4,5% de crecimiento en mayo, debido a la baja base de comparación. Mayo del año pasado fue un mes relativamente malo y por lo mismo entonces es que se tienen las expectativas más altas respecto a lo que vaya a ocurrir en el próximo mes. ¿Podría haber un punto de inflexión?, se pregunta el diario Pulso. Lo responden distintos economistas que no están muy de acuerdo con esa tesis que ha planteado el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ya vamos a estar escuchando parte del análisis del día de ayer, pero hay matices. Si bien se estuvo en línea con lo que había ocurrido en abril, con el IMACEC de abril, respecto a las expectativas que tenía el mercado, de todas maneras dudan los economistas entrevistados por Pulso que estemos ante un escenario radicalmente distinto de aquí hacia fines de año. Por otra parte, ISAPRES han perdido más de 800.000 afiliados, un cuarto de su cartera en los últimos 5 años. Lo destaca también el diario Pulso. Y nos quedamos con un titular, ya vamos a estar profundizando en este tema, pero ayer la Fiscalía Nacional Económica, ayer por la tarde, presentó un requerimiento ante el Tribunal de Libre Competencia por un nuevo caso de presunta colusión. Esta vez acusa a la matriz de Pedidos Ya y de Globo, dos empresas de delivery, de colusión para repartirse este mercado y pide una multa de $74 millones. Ya vamos a estar revisando el detalle de esta acusación que ha levantado la Fiscalía Nacional Económica el día de ayer. Los titulares entonces de Pulso para el día de hoy. Sigamos con el diario financiero, veamos qué es lo que trae, con un foco distinto, puesto más bien en aquellos anuncios y compromisos que se hicieron en el contexto de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric este domingo 1 de junio,
El gobierno pone fecha a la discusión sobre la negociación multinivel y los expertos cuestionan el momento para este debate, dice el Diario Financiero. Claro, con una mirada puesta en uno de los anuncios que hizo el presidente Gabriel Boric, que vuelve a reiterar en la intención del gobierno de avanzar en este concepto, el de la negociación multinivel, que no es lo mismo que la negociación ramal, no exactamente lo mismo, pero se acerca a aquella idea. Y en un contexto del mercado laboral que está bien complejo, bueno, eso es lo que ponen como foco entonces algunos analistas y sobre todo de los gremios para plantear este debate que viene en el Congreso. Por otra parte, Diego Pardo, sobre el cierre anticipado de las carboneras, dice que queremos acortar en cerca de 3 años la tramitación de este proyecto. Se aborda también la nueva línea del metro al aeropuerto que podría elevar la plusvalía en Cerro Navia hasta en un 297%. Dice Diario Financiero. Y por último, el mercado se distancia de las positivas cuentas del Ejecutivo sobre crecimiento a pesar de lo que ocurrió con el IMASEC de abril. Titulares del Diario Financiero. Y por último, cerramos esta revisión con el diario El Mercurio por un tema muy puntual que lo vamos a estar profundizando además durante el día porque hay debate abierto a propósito del feriado del próximo día 29 de junio, día de las elecciones primarias del oficialismo. Cierre del comercio por votación voluntaria para definir el candidato de una coalición. Esa es la pregunta que hace intencionada el diario El Mercurio para abrir este debate respecto a si es conveniente o no, o más bien, si es necesario o no que se paralice el comercio completo por una primaria en la que se espera que vote menos del 15% del padrón electoral. Ha habido allí entonces una crítica de parte de los gremios. No se justifican, dicen desde la Cámara de Comercio de Santiago. Se pierden entre 150 y 200 millones de dólares. Eso tiene el potencial de impactar el PIB mensual, dicen desde el gremio. Debate abierto a propósito de este tema. 8,7. Nos vamos ahora a este tema que ya les contábamos ayer por la tarde. Sorprendía al mercado una nueva acusación de colusión en el mercado chileno, en la que levantó la Fiscalía Nacional Económica. Eleva un requerimiento ante el Tribunal de Libre Competencia a propósito de lo que ocurre en el mercado de delivery en nuestro país. Un mercado que ha crecido muchísimo en los últimos años y en el que está indagando precisamente la Fiscalía Nacional Económica. ¿Y qué acusa? Que dos empresas, Pedidos Ya y Globo, firmaron un acuerdo que les permitió repartirse el mercado del delivery en nuestro país y generar ciertas cuotas de mercado. Eso es lo que está planteando entonces la Fiscalía Nacional Económica con este requerimiento del que conocimos el día de ayer. Y está pidiendo una multa total de 74 millones de dólares. Claro, en el titular que ustedes ven en pantalla hay un desglose. La multa más alta de este proceso es de 55 millones de dólares que corresponden a la empresa Delivery Hero, una empresa alemana que tiene la propiedad de Pedidos Ya. Y los otros 19 millones son la multa que se pide para Globo, empresa de matriz española donde también tiene propiedad la alemana. ¿Cuál es la acusación que está haciendo la Fiscalía Nacional Económica? Que hubo un acuerdo internacional de reparto de mercados que provocó la salida de Globo del mercado chileno, que se concretó el año 2019. Esta presunta colusión entre plataformas de reparto les permitió entonces asignar zonas de mercado que incluyó 4 países y uno de ellos fue Chile. Este acuerdo colusorio, dice el texto de la Fiscalía Nacional Económica, persistió en el tiempo gracias a la inclusión de un pacto de no competencia. ¿Y qué significaba eso? Que Globo no podía entrar en el mercado chileno hasta al menos abril de 2022. Y después de eso no lo hizo tampoco. Por lo tanto, el acuerdo y las condiciones de operación se extendieron. De esta manera, entonces, se genera una repartición de mercado que incluía a otros países. Está incluido Egipto, el mercado peruano también. El acuerdo era internacional, pero afectó la competencia acá en Chile, dice la Fiscalía Nacional Económica. Y en el sitio web de la Fiscalía ya está disponible el texto precisamente completo con los detalles del requerimiento, donde se especifica qué fue lo que se acordó y de qué manera, a través de correos electrónicos, por ejemplo, se iba generando este acuerdo que fue llevado adelante entre ambas empresas. El fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, de hecho en este texto y en la nota que publica la Fiscalía Nacional Económica que ustedes están viendo en pantalla, señala lo siguiente: Delivery Hero y Globo llevaron a cabo un acuerdo internacional de reparto de mercados que implicó que dejaran de competir en Chile.
La salida de Globo del mercado nacional, dice el fiscal, se extendió en el periodo en que se encontraban vigentes las restricciones a la movilidad asociadas a la pandemia de 2019, fecha en la que los servicios de delivery adquirieron una inédita relevancia, dice Jorge Grunberg, fiscal nacional económico. Claro, este mercado ha crecido muchísimo y sobre todo en el contexto de la pandemia aún más. De acuerdo a información pública, dice la Fiscalía Nacional Económica, los ingresos para todo el mercado del delivery se cuadruplicaron y llegaron a 800 millones de dólares el año 2023. Por eso entonces la salida de Globo era tan importante, porque redujo la presión competitiva, dice la Fiscalía Nacional Económica, en los servicios comunes de delivery que prestaban estas 4 empresas que participaban en el segmento. Estaba Pedidos Ya, Globo, Uber y Rappi. Sale Globo y se reduce la competencia y eso tiene efecto directo entonces desde el punto de vista del funcionamiento del mercado y no solo desde el punto de vista del delivery a consumidores, sino también como courier, dice la Fiscalía Nacional Económica. Así entonces se concreta esta solicitud, 74 millones de dólares. Este proceso recién comienza, habrá que ver qué es lo que dice luego el Tribunal de Libre Competencia al respecto. Bien, y nos vamos a otro tema, 8,11. El dato de IMASEC del día de ayer fue de un 2,5%. Corresponde a la actividad económica del mes de abril. Lo informaba el Banco Central ayer a eso de las 8:30 de la mañana y abrió una discusión respecto a cuál es el real estado de la economía nacional. Porque el gobierno ha planteado una tesis, dice que se está generando un cierto punto de inflexión y eso podría derivar entonces en perspectivas mejores de crecimiento para este año 2025. La economía creció un 2,5%, más o menos en línea de lo que estaba esperando el mercado. Yo diría un poco más de acuerdo a algunas encuestas como la de Bloomberg, pero en lo concreto, en el cuarto mes del año hubo un indicador en particular que fue importante, el del sector minero, que creció con mucha fuerza, más de 10%, y eso entonces le dio vuelo a la economía nacional y llevó al dato general de este 2,5% para la economía en el mes de mayo. Y como les contábamos, el gobierno cree que las perspectivas de aquí a fin de año van a ir mejorando. El ministro Marcel ha puesto mucho énfasis en que se está enfrentando un escenario bien restrictivo, por ejemplo, desde el punto de vista del acceso al crédito. Y ese es un freno para la actividad económica. Por lo tanto, si es que estuviéramos en un escenario un poco más de una política monetaria, quizás un poco más holgado, las cosas irían mucho mejor para la actividad nacional. Escuchemos qué dijo ayer el ministro Marcel, quien se refirió a este tema antes de viajar a la reunión de ministros de Hacienda de los países miembros de la OCDE. En el caso del IMASEC total, se ha superado una vez más las expectativas de mercado. Entonces tenemos con este indicador tenemos buenas noticias para el inicio del segundo trimestre del año. Esperamos ver cómo se desenvuelve lo que resta de este trimestre porque va a ser muy clave para determinar el ritmo de crecimiento del año en su conjunto. Pero por el momento creo que seguimos constatando que la economía chilena se expande a cifras del orden del 2,5%, por encima de las expectativas, por encima de las estimaciones de crecimiento tendencial. Y por eso entonces el ministro valoraba esta cifra y lo calificaban como una buena noticia. Otro dato importante, la economía en el indicador desestacionalizado que compara cómo estuvo la actividad económica en abril en comparación con marzo, mostró un crecimiento de 0,6%, a pesar de que hubo un día hábil menos. Entonces hay otro argumento ahí sobre la mesa para pensar que efectivamente puede haber buenas noticias y se puede estar generando, como han dicho desde el gobierno, no solo a propósito de este dato, pero cierto punto de inflexión. Hay dudas respecto a eso realmente y lo han planteado también desde el sector privado. Si en el gobierno esperan que pueda haber una corrección al alza en las perspectivas de crecimiento para fines de este año, se plantean ciertas dudas, sobre todo por el efecto puntual que tuvo el sector minero este año y por la incertidumbre también que hay a nivel global, que evidentemente va a generar efectos desde el punto de vista de la actividad económica. El economista jefe de Itaú, Andrés Pérez, comentó también el antecedente de ayer. Este crecimiento en el margen se vio impulsado principalmente por un crecimiento mayor al esperado de la minería. Ahora, con toda nuestra proyección de crecimiento del PIB de este año de 2,2%, podría ser revisado al alza. Esto en un contexto donde hay bastantes turbulencias en el escenario externo, en un contexto de mayor incertidumbre y guerra comercial renovada.
También es importante considerar que este dato que superó las expectativas se da también al tiempo en que otros datos han mostrado cierta debilidad, especialmente en el mercado del trabajo, donde la economía básicamente lleva un par de trimestres sin creación de empleo. La visión desde Banco Itaú entonces respecto a cómo va la marcha de la economía y claro, no existe mucho consenso respecto a la posibilidad de que en los próximos meses vengan mejores cifras, sobre todo porque de acuerdo a distintos análisis se puede haber gestionado o generado más bien un punto específico durante abril gatillado por ciertos asuntos coyunturales, no solo el minero, por ejemplo desde Banco Santander destacaban también el impulso temporal de la cosecha frutícola o de ciertas líneas de alimentos, por lo tanto hacia adelante podrían venir cifras menores. En mayo sí se prevé un crecimiento alto, como ya les contábamos, la crónica de Diario Pulso plantea que en el mercado esperan incluso hasta un 4,5% de crecimiento, sería una cifra muy relevante, de las más altas probablemente para la economía nacional desde fines del año pasado, pero de todas maneras de ahí a que eso se transforme en una tendencia hacia fines de año es algo que está por verse. Escuchemos a Sergio Lehmann, economista jefe de Banco BCI, sobre este punto. La economía sigue mostrando alguna recuperación, aunque débil. Destaca particularmente el componente minería, que crece sobre 10% en 12 meses, mientras que comercio está mostrando una caída respecto al mes anterior, lo mismo que manufactura, reconociendo entonces que la economía todavía da cuenta de limitaciones de carácter estructural que frenan una recuperación más rápida hacia lo que viene. Bien, ahí escuchábamos entonces parte del análisis a propósito del dato de IMASEC. De todas maneras, viene el análisis y la proyección también respecto a lo que va a ocurrir hacia el cierre del año. Habrá que ver también cómo estas cifras van perfilando el discurso del Banco Central en su próxima reunión de política monetaria prevista para este mes. Nos vamos a ir a la pausa, son las 8:17, ya volvemos, seguimos con Agenda Económica, edición AM. Estamos de vuelta, seguimos en Agenda Económica y vamos a hablar sobre las relaciones comerciales de nuestro país, en particular con una nación vecina aquí en el barrio, en Latinoamérica, con Colombia. A propósito de un evento que busca precisamente ver las oportunidades que hay en el mercado colombiano para empresas chilenas que quieren crecer afuera y desarrollar inversiones en esa nación. Este 4 de junio, mañana, se desarrolla el evento Doing Business Colombia, oportunidades, estrategias y desafíos. Conversamos de este tema junto a José Palma, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria Colombo-Chilena. Gracias por el contacto, José, muy amable. Gracias a ti, Sebastián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Súper interesante y pertinente la conversación, además, José, pensando en lo que está pasando a nivel global, un escenario de harta incertidumbre, donde la búsqueda de nuevos lazos comerciales es súper importante, sobre todo para países como Chile. ¿Cuál es la relación que hay hoy día en comercio entre Colombia y nuestro país? En comercio hoy día, entre Colombia y Chile hay alrededor de unos 2.700 millones de dólares de intercambio comercial. Y lo más relevante es la inversión chilena en Colombia. Hay un stock acumulado de alrededor de unos 20.000 millones de dólares, que hace que para Colombia Chile se transforme en uno de los principales inversionistas latinoamericanos. Y eso demuestra el nivel de integración y de relaciones no solamente comerciales, sino que también a nivel de inversión que existen entre ambos países. Súper interesante eso. ¿En qué áreas en particular hay inversión chilena en Colombia, José? Diría que hay dos, o mejor dicho, tres líneas de inversión que han habido durante los últimos 25 años. A La ver. primera, muy enfocada al sector energético, con gran cantidad de compañías desde el sector tanto de transmisión, de generación y también de distribución eléctrica que llegaron al mercado colombiano hacia la década del 90. Posteriormente te diría que retail ha sido lo más fuerte, desde compañías como Home Center, Sodimac, Falabella, Cencosud y otras compañías más también que han llegado fuerte en ese sector. Y en este último tiempo te diría que han llegado muchas empresas, sobre todo medianas y pequeñas emprendimientos que tienen foco en soluciones en base tecnológica, desde PropTech, EdUtech, FinTech, HealthTech, Meditech, todas las compañías que en general prestan algún tipo de solución tecnológica han tenido fuerte crecimiento en el mercado colombiano, justamente por la oportunidad que hay de poder crecer en un sector bancario que es bastante amplio y bastante profundo, pero también en un sector médico, en un sector retail, en un sector comercio, en un sector servicios, donde también hay oportunidades. Súper interesante porque está bien diversificado entonces la presencia chilena allá en Colombia. Sí, bastante diversificada. Y también se da justamente por esa casualidad de que Colombia y Chile tienen
complementariedades de mercado, donde justamente hay muchas oportunidades para inversionistas chilenos que ven en Colombia un mercado más grande. Son 50 millones de habitantes, PIB por cápita es alrededor de la mitad del que tiene Chile. Entonces la capacidad de crecimiento y la capacidad de alcance es mucho mayor a la que puede tener el mercado chileno. Entonces eso también se ha transformado en una oportunidad para aquellos inversionistas que están buscando crecer. Claro que sí. Y en ese sentido, ¿hacia dónde se pueden orientar las oportunidades de inversión de empresas chilenas allá en Colombia? ¿En estos mismos sectores? ¿Se ven otros también que estén tomando más fuerza? Sí, también hay una oleada importante que han habido en el sector agricultura. Te diría que en los últimos 6, 7 años han entrado incluso compañías que actualmente tienen plantaciones de palta, lo cual ha sido bastante curioso porque tradicionalmente la palta ha sido muy ligada en el fondo al mercado más mediterráneo o más ligado justamente a Claro. países australes, pero en general la palta es un país, o sea, es un fruto que se produce en Mesoamérica y también en Colombia. Y se le ha dado un carácter distinto, o sea, tratando de desarrollar un mercado que vaya hacia la exportación y a complementarizar también mercados que son atractivos justamente en la región, en Estados Unidos, en Europa, y desde ahí ha venido la oportunidad para estas compañías productoras de palta de poder crecer en el mercado colombiano. Pero te diría que lo principal está en el sector servicios, ahí donde hay un componente muy fuerte, incluso desde los últimos 5 años, la exportación de servicios desde Chile a Colombia ha crecido más de un 20%, y eso demuestra el interés de parte de las empresas chilenas hacia ese sector. Claro, es que un mercado, digamos, de 52 millones de personas es bien importante. Exacto. Sí. José, en ese contexto, ¿qué oportunidades ofrece Colombia? Ya no me refiero a los sectores, pero ¿por qué es atractivo desde el punto de vista, por ejemplo, macroeconómico Colombia? Hablábamos de la cantidad de población, es un mercado que es más del doble del mercado chileno, por ejemplo. Ahí hay un gancho. ¿Qué otros factores están incidiendo en que Colombia sea atractivo para ir a invertir allá? Hay ciertos factores de macroestabilidad. De partida, Colombia es un país productor petrolero, cafetero, que también tiene una cierta estabilidad en precios, tanto de petróleo y de café, que hace que tengan ingresos permanentes desde esos rubros. Y por ende, eso ha ligado también al hecho de que Colombia es un socio estratégico muy importante para Estados Unidos. El principal socio comercial que tiene Colombia es Estados Unidos, no es China, no es Asia, y eso demuestra también una cierta estabilidad desde el punto de vista de sus relaciones comerciales con otros países, pero también en términos de la generación de ingresos a la balanza comercial. Entonces, eso permite que Colombia pueda contar con ciertos indicadores estables desde el punto de vista de su ingreso y de su balanza, que permiten también de que Colombia pueda hacer frente a problemáticas o dificultades que puedan tener. Lo segundo te diría que la estabilidad política, a pesar de que hayan gobiernos de izquierda o gobiernos de distinta línea, Colombia mantiene una estabilidad democrática y también, lo cual en la región hay que admirarlo desde todo sentido. Claro que sí. Y sobre todo teniendo un vecino como Venezuela, entonces creo que eso ha sido importante también. O sea, Colombia garantiza una política y una estabilidad desde el punto de vista político en términos de elecciones democráticas, también participación eleccionaria, y por otra parte en el hecho de poder contar con los principales indicadores macroeconómicos relativamente estables en términos de deuda, de déficit, también de superávit fiscal, en algunos casos cuando Colombia ha enfrentado mejores situaciones de bonanza, justamente por la situación del precio del petróleo. Entonces todos esos factores determinan de que Colombia es un mercado seguro de inversión, Claro. obviamente con las dificultades de cualquier país latinoamericano, sí. pero lo último, sí. Antes que se nos vaya el tiempo, ¿y sirve también Colombia quizá como una plataforma para llegar a otros mercados o no? Sin duda, hay muchas compañías chilenas que están desde Colombia exportando a Estados Unidos, por ejemplo, sobre todo servicios, aprovechando el talento humano, la capacidad, los recursos humanos que cuenta Colombia. Entonces eso también ha sido importante para compañías chilenas que quieran desde allá, incluso desde allá hasta Chile, exportar servicios con un valor y una característica que el talento humano colombiano para temas de ingeniería, de software, de distintas áreas. Súper interesante, sobre todo pensando en que el sector de servicios en general ha crecido muchísimo dentro de la matriz exportadora chilena y que es necesario ir diversificando también mercados, ¿no? A propósito de lo que comentábamos al comienzo. Mañana entonces se desarrolla este evento para fomentar la relación comercial entre Chile y Colombia. José Palma ha estado con nosotros esta mañana. Gracias por el contacto, José. Muchas gracias, Sebastián. Que estén muy bien. Buen día. Chao. 8:27, así cerramos Agenda Económica M. Gracias por acompañarnos. Comenzamos CNN Chile Radio en unos minutos junto a Carola Orrejón.